Estaba leyendo Efesios. Yo leo de todo un poco. Ahorita no he subido tampoco los estudios de 1 Corintios. Voy a andar leyendo otras cosas que también pues, son importantes. Pero el estudio va a estar muy interesante y muy bonito, y más para la hermana, porque aquí vamos a aprender. Necesitamos saber, para que sepamos qué tenemos en Cristo. Yo necesito saberlo, pero no tan solo saberlo, necesito vivirlo. Pero, como decía Pablo, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, para que puedan oír, necesita haber una persona. Y para que pueda haber una persona, necesita tener una palabra. Si no hay palabra, no hay nada. Entonces, lo mismo es, ¿a mí de qué me sirve tener la Escritura alzada y guardada si yo no sé qué es lo que Dios ya me ha dado? Dios ya me ha concedido. Ahí están guardadas, almacenadas, bien bonito, pero yo no vivo lo que Dios quiere para mí. Y yo necesito eso. ¿Por qué? Porque Dios dice, ahí están, toma. ¿Sí? Entonces necesitamos abrir nuestra Escritura día a día, pero también necesitamos vivir la Escritura día a día. Porque si no, siempre vamos a tener a un Jesús ahí, a un Espíritu Santo ahí, a un Padre ahí, estático, y cuando lo necesitamos, lo bajamos y otra vez lo volvemos a subir cuando ya todo acabó, o cuando está bien todo. Y no es así. Es un proceso de comunicación, de relación. Entonces, el tema es para que sepamos qué tenemos en Cristo. Efesios 1:17 dice, vamos a leer todos: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, fíjense, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan, ¿qué? Mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los llamó, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que, fíjense, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestes, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero, es decir, en el que vendrá después. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Lo dio por cabeza de todo a la iglesia. ¿Se fijan? Ya desde ahí acabamos la prédica. Yo, si leo esto, me está diciendo que yo tengo derecho a casi todo. Yo tengo muchas promesas, pero vamos a desglosarlo. Pablo pide de una manera constante a Dios que, número 1, Dios les dé el espíritu de sabiduría y revelación. ¿Para qué? Lo conozcan mejor. Si usted cree ya conoció a Dios, mi hermano, no es cierto. No lo ha conocido aún todavía. Usted cree, pero no. Porque yo necesito y usted necesita espíritu de sabiduría y de revelación para que te revele lo más nuevo y fresco de Dios para tu vida. 2, les sean iluminados los ojos del corazón, es decir, el hombre interior, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, a qué esperanza Dios te dio, qué esperanza tú tienes cuando estás en Cristo. ¿Sí? ¿Eso te permite ser o estar en un estado de ignorancia? No, al contrario, te da las herramientas suficientes para que tú y yo sepamos qué es lo que tenemos y no andemos divagando y no andemos viendo qué es lo que yo necesito, cuando yo lo que necesito ya está en la Escritura. ¿Qué es lo que hace falta? Tomarlo, agarrarlo y bajarlo. Lo que veíamos hace una semana en el estudio, ¿sí? Que los valientes o los violentos, en otras versiones dice, se agarran del reino. ¿Y para qué yo me agarro del reino? Para rescatar o agarrar lo que yo necesito. ¿Yo qué necesito del reino? Sanidad. ¿Yo qué necesito del reino? Riqueza. ¿Yo qué necesito del reino? Sabiduría. ¿Yo qué necesito del reino? Esperanza. ¿Yo qué necesito del reino? Pues de ahí me agarro. ¿De dónde más me voy a agarrar si no es del reino? 3, la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo. Es decir, que tú perteneces ya a alguien. O sea, no estás solo.
4. La grandeza de su poder a favor de quién. ¿Usted le cree? Pues usted ya tiene poder. Usted ya tiene autoridad. No la tendrás. No la tuviste, la tienes. Que la uses o no, ese es asunto de usted. Entonces vemos que la finalidad que conozcamos es que conozcamos lo que Dios con Cristo nos ha dado y que no permanezcamos en la ignorancia espiritual y mucho menos vivamos en la desesperanza. ¿Qué será de mí? Pobre de mí. ¿Qué será de mañana? ¿Qué comeré mañana? ¿Qué vestiré mañana? Eso es desesperanza. ¿Sí viviré para el día de mañana? ¿No viviré? ¿Qué ocurrirá? Ya se vencerá la renta, ya tengo un cáncer, ya tengo una sida, ya tengo lepra, ya me dio dengue, ya me dio el coronavirus, qué sé yo. Ahora con la nueva neumonía que anda por allá por China y próximamente por acá. Una neumonía que anda por ahí en China. Entonces precisamente es eso, yo necesito conocer qué es lo que tengo en Cristo para que yo no viva en desesperanza. Juan 17:3 dice, y la manera de tener vida eterna es conociéndote a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Conocer implica importarle a alguien a tal punto que estés con Él, que pases tiempo con Él. Si usted no pasa tiempo con Jesús, no le importas a Jesús. Jesús no te importa. Porque yo, para poder conocer a alguien, ¿qué es lo que necesito? Pasar tiempo. Yo cómo sé lo que le gusta a mi esposa. Yo cómo sé lo que le disgusta a mis hijos. Una cosa es lo que yo puedo pensar. Esto a lo mejor le gusta, esto a lo mejor no le gusta. Esa es una cosa. Pero otra cosa es preguntarle, oye, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te hace enojar? ¿Se fijan? Y muchas veces damos por sentado o por hecho las cosas. Cuando no. Cuando yo necesito pasar tiempo con Él o con ella, así también es Dios. Yo necesito pasar tiempo con Dios para saber qué es lo que Él tiene para mí. Y de esa manera entonces yo le estoy importando a mi Dios. De esa manera Él está viendo que de verdad le importo. Entonces pasemos tiempo con nuestro Dios. ¿Para qué? Para que crezcamos en espíritu. Dios desea que lo conozcamos a través de Jesús, no tan solo en la salvación, ¿sí? No tan solo, ya tengo vida eterna, eso es muy bonito, pero no es el fin, no es la meta, ¿sí? Sino en los actos y acciones de Él hacia nosotros. ¿Qué Dios desea para ti, hermano? Hermana, ¿se fijan? Porque muchas veces nos centramos en la salvación, pero cuando vamos más allá y empezamos a escarbar, vemos lo que dice Pablo, para que conozcan qué es lo que Él nos ha dado, qué es lo que Dios te da, qué es lo que tú ya tienes a disposición. ¿Vale? Ajá. Sí, sí. Así es. ¿Por qué? Porque todas las cosas, más adelante, ahí lo vamos a ver, de hecho, Efesios 1:20 dice que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestes o celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de ¿quién? Fíjate. Y si Dios somete todo el dominio, toda autoridad a Cristo, ¿qué es lo que hizo o cómo puso Dios Padre a Jesús para nosotros? Como una cabeza, versículo 22, y sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza o como autoridad de toda la iglesia. Mejor dicho, de todo a la iglesia. Ahorita vamos a ver. Pero lo que quiero llegar es precisamente un primer punto. La autoridad de Jesús es absoluta. ¿Sí? La autoridad de Jesús es absoluta.
y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Versículo 21. Y por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. ¿Qué está diciendo? ¿Quién está por encima de Jesús? ¿Quién está por arriba de Jesús? Porque ahí está diciendo que Dios lo sentó en las regiones celestes, ¿sí? El color de amarillo. Dios lo sentó a su derecha. ¿Saben qué significa la derecha? En el tiempo antiguo, derecha significaba poder, autoridad. La derecha es lo que significaba, ¿sí? Cuando se sientan a la derecha es porque ahí está el poder y la autoridad, porque es un brazo fuerte. Cuando muchas veces habla, y Dios nos sacó con brazo fuerte y extendido, quiere decir, nos sacó con autoridad, con poder. Es lo que está diciendo. Entonces, cuando vemos que lo sentaba el Espíritu o el Padre a Jesús a su derecha, es que Jesús está sentado en un lugar de absoluto poder, de absoluta autoridad. Por eso dice Jesús antes de que se vaya al cielo, dice, toda y potestad me es dada. Fíjense, toda, no dice una parte, no dice casi todo. ¿Sí? ¿Se están fijando? Dice todo, y todo abarca todo. No dice, solo en esto no, en esto más o menos. No, dice en todo. ¿Sí? Por eso dice, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque. ¿Sí? Entonces el nombre de Jesús está hasta por encima de todo. ¿Estará por encima de tu enfermedad? ¿Estará por encima de tu carencia? ¿Estará por encima de, ponle un nombre, no lo sé, lo que estés pasando? ¿Estará por encima de eso? Entonces glorifícalo. Dale gloria a Dios. Sí, fíjate lo que está diciendo. No solo en este mundo, sino también en el venidero. Quiere decir que la autoridad y el poder de Jesús siguen vigentes todavía. ¿Y hasta dónde? Hasta que Él venga. O sea, el poder de Jesús no ha menguado, se ha apagado, no ha bajado. ¿Qué es lo que necesito? Aferrarme, agarrarme. Espíritu Santo, dame y enséñame. Hebreos 6:13 dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, fíjense, esto es algo muy bonito. Como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. ¿Sí? Aquí Dios está diciendo a Abraham, no encuentro a alguien más superior que yo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a jurar por mí mismo. ¿Se fijan? ¿Te imaginas tú a Dios viendo a ver si había alguien más grande y poderoso que Dios? Tal vez sí lo hizo haciendo más como para ver quién. ¿Se fijas? Abraham, ¿qué crees? No hay nadie, soy yo. Yo te bendigo. Y si ese es el Dios de Abraham que lo bendijo y todavía lo sigue bendiciendo en sus generaciones, ¿por qué no te va a bendecir a ti? ¿Por qué no debería de ayudarte? ¿Por qué no debería de socorrer a su nación? Porque eres su nación, dice la Escritura. Eres su pueblo. ¿Se fijan? ¿Cómo es nuestro Dios de hermoso, de perfecto, bondadoso? Pero nadie está por encima de Dios. Estar encima implica tener dominio, ¿sí? Autoridad sobre todo lo que está abajo, ¿sí? Si por eso expresaba, y no vio que alguien de un poder más arriba de Dios, no hubo nadie, entonces se juró por sí mismo. Lo mismo es, si una persona está por arriba de ti, ¿qué quiere decir? Que tú estás bajo esa autoridad. Y si entonces esto es así, tú estás bajo la autoridad y la cobertura de Jesús. ¿Y quién está por arriba de Jesús? Nadie. ¿Qué está abajo en la tierra? ¿Qué se mueve en la tierra? ¿Qué se mueve aquí? Una parte. ¿Se mueve violencia? ¿Se mueve desesperación? ¿Aquí en la tierra? ¿Qué se mueve? ¿Qué se mueve? ¿Se mueve el orgullo? ¿Se mueve la inseguridad? ¿Qué se está moviendo?
violencia, alcoholismo, drogadicción, prostitución, enfermedades, homosexualidad, lesbianismo, ¿qué más? Depravaciones, avaricia, ¿qué más está moviendo? Eso es lo que se mueve aquí. Pero ese es el detalle muchas veces. Jesús está por encima de cualquier situación que estés pasando, sea física, emocional, mental o espiritual. Por eso una persona no puede, cuando no está en Cristo, tiene, por así decirlo, el derecho, entre comillas, de decir, es que no puedo. Y es verdad, no puede. ¿Por qué? Porque no se está moviendo en la autoridad de Dios. Cuando dice, es que no me sale, tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque su mente está obnubilada. Pero un cristiano no puede decir, no me sale. Un cristiano no puede decir, es que no puede poner peros un cristiano. No confundamos límites con peros, son otra cosa. ¿Sí me va a entender? Entonces yo no puedo decir, no sé, no me sale. Es más, ni siquiera decir, no quiero. Yo lo puedo decir, sí, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo pone en nosotros el desear como Él hacerlo. ¿Se fijan? Por tal motivo, ¿Jesús está por arriba de mi flojera? Claro que sí. ¿Pero qué me hace falta a mí? Darle autoridad. Hablar con autoridad a lo que me está quejando. Si estás en la pobreza, por así decirlo, pobreza o espíritu de pobreza, porque también es un espíritu, largo, vete. Espíritu de enfermedad, vete. Espíritu de pobreza mental, vete. ¿Me fijan? ¿Por qué? Porque se supone que tú estás bajo una autoridad. Por eso, pon tus ojos en Cristo y lo terrenal sin valor será. De hecho, hay un canto que es este. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¿Por qué? Porque yo les había dicho hace tiempo, Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo les había dicho, si tú miras para arriba, mira para arriba, tú puedes ver, pon tu mano aquí y sin mover los ojos del techo, dime hasta dónde dejas de ver la mano. ¿Puedes ver tu mano y se pierde? ¿Se pierde tu mano? ¿Por qué no la ves? Porque estás enfocada. Entonces acá se puede haber muerte y destrucción, peste destructora, y a ti no te llega. ¿Por qué? ¿O no te afecta? ¿Por qué? Sí, viene la guerra, viene la muerte, viene la destrucción, pero yo tengo mi mirada en el Señor. No me mueve nada. ¿Sí me da a entender? Por tal motivo, dice que nosotros entonces habemos muerto. Habéis muerto, hermanos, implica que ya no estás viviendo la vida vieja, pero que tampoco estás atado a la vida vieja. ¿Sí? Ahora, ojo, una cosa es que yo esté atado a la vida vieja y otra cosa es que vuelva a la vida vieja. Por eso en Corintios dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura de las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Va a seguir pecando? Claro que sí, porque está en un cuerpo de muerte. Pero para eso nos dio el espíritu de autoridad, para poder decir, espérate. ¿Sí? Por tal motivo, pero tampoco estás atado a la vida vieja. Eres libre. El pecado ya no tiene autoridad en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente, a menos que tú le des poder. Por eso muchas veces, ya sean los programas de alcohólicos, drogadictos, neuróticos, SADCB,
No es tanto que sea una enfermedad, sino es una decisión. Porque si fuera una enfermedad, Dios nunca hubiera escrito o le hubiera inspirado a Pablo o a Pedro decir que los borrachos, por ejemplo, no heredarán el reino. Si es una enfermedad, ¿qué está diciendo? Que no, es muy complicado, pero se puede. Pero cuando dice los borrachos o los idólatras, los fornicarios, los homicidas, bla, 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 dice no lo heredarán. ¿Qué quiere decir? ¿En dónde está cayendo esa responsabilidad? En mí. O sea, sí. O sea, en mí, en lo que yo estoy haciendo. Y si yo estoy haciendo, entonces yo tengo responsabilidad de. Por eso cuando yo estoy muerto, dice, habéis muerto. La palabra aquí muerto implica eso, que está muerto, que ya no tiene vida. Ya estás viviendo, ¿sí? Es lo que está diciendo. Habéis muerto, quiere decir que ya nada ni nadie te puede tocar. Ya el pecado no te está atosiguando. Ah, sí. Uh-huh. Sí. Ajá. Por eso expresa Juan. Fíjate, Juan decía, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Coma. Y si hubieran pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. No dice, ya nunca van a pecar, ahora van a flotar en santidad. No dice eso. Lo que está diciendo es que yo ahora soy consciente, pero tengo, aparte de conciencia, tengo autoridad para poder determinar si sí o si no. ¿Sí? Entonces, una mente sin Cristo, no tengo nada. No hay dominio, no hay autoridad. Y prontamente los planes y deseos pues se vienen para abajo. ¿Por qué? Porque muchas veces puedo tener una mente de doble ánimo. Hoy sí, mañana no. Y cuando estoy en Cristo, me disciplina el Espíritu Santo. Esa es la otra ayuda que Dios nos da. Por eso se llama Él Paracleto, el que está a mi lado. Por eso yo lo necesito con urgencia al Espíritu, para que me pueda guiar, para que me pueda decir no, me pueda decir sí. Por eso otra vez, todo lo que está en mayúscula, ya no estás viviendo una vida vieja. ¿Por qué? Pero tampoco estás atado a la vida vieja. Eso es estar muerto. ¿Sí? Ya no hay nada que tenga dominio. ¿Por qué? Porque ahora eres libre. El pecado ya no tiene autoridad en tu vida. ¿Por qué? Porque ya estás muerto. ¿Tienes una nueva vida? Claro que sí, en Cristo. Entonces, por tal motivo, el pecado ya no tiene autoridad ni en tu vida, ni en tu cuerpo, ni en tu mente, ni en ninguna otra cosa. Pero eso sí, va a tener autoridad cuando tú le des poder. Cuando tú decidas darle poder, entonces sí, va a tener otra vez autoridad sobre ti. ¿Por qué? Porque tú decidiste dárselo. Porque yo decidí dársela. Pero si no se la doy y se la arrebato, ¿qué va a ocurrir? Que ya no tiene poder, y al contrario, yo tengo ahora autoridad sobre de ellos. Por tal motivo, hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Sí? Otra vez, hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. No hay más poder. Y eso nos lleva precisamente al segundo punto. Dios sometió todo a la iglesia. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio por cabeza de todo a la iglesia. La iglesia camina, respira y vive en el poder, la autoridad y en el conocimiento de Dios. ¿Sí o no? Eso es lo que de hecho estuvimos viendo. Mateo 16, 18, fíjate lo que está diciendo.
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Ahora, dos preguntitas. ¿Qué te susurran las puertas del infierno a tu vida? Ay, porque ahí están. ¿Qué te susurran? ¿Qué te dicen? ¿Cómo amenaza el diablo tu vida, tu familia, tu casa, tu negocio, tu paz, tu integridad? Porque ahí está dándote lata y guerra. Tú no puedes. Tú hacías esto antes. Tú vivías de esta manera. ¿A poco ya crees que cambiaste? ¿A poco eres cristiano? ¿Qué te susurra? Porque ahí están. Pero fíjate la promesa que Jesús nos hizo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién forma, o mejor dicho, quién forma la iglesia? Entonces, Mario, la iglesia, mejor dicho, ¿las puertas del Hades prevalecen contra ti? Saúl, ¿las puertas del Hades prevalecen contra usted? Ana Marta, ¿contra usted permanecen? Otra vez, Ana Marta, ¿las puertas del Hades van a prevalecer contra usted? ¿O la autoridad? Hermana, la misma pregunta. Hermana Esther, la misma pregunta. ¿Prevalecen las puertas del infierno en contra de usted? No. Hermana, la misma pregunta. ¿Prevalecen las puertas del infierno en usted? ¿Por qué? El poder de Jesús. Y porque Jesús lo dijo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Digas, no prevalecen. Pero no le des dominio. Una cosa es que no prevalezcan y otra cosa, sí, pásele a mi casa, hágala pedazos. Sí. Sí. Entonces respóndele que por la sangre y la autoridad de Cristo, Él y todas sus artimañas están vencidas y sometidas a ti. Cuando un día se te acerque o un demonio te susurre, ¿dónde está tu Dios? Tú dile, largo de aquí. ¿Por qué? Porque tienes autoridad. Porque Él no te va a decir lo que tú eres. Ve a los pies de Dios y dile, Señor, soy hijo de Dios. Hermanos, tienes que saber que tienes en Cristo, y si no sabes, es porque Satanás ha hecho su tarea en ti. Es tiempo que inicies a dar la buena batalla de la fe. Es tiempo de que pongas tu mirada en Cristo, de que te quites la autoridad que el diablo tiene en ti y empieces a ejercer tu autoridad que Dios te dio. ¿Sabes qué significa la palabra demonio? Demonio. Bien, la palabra demonio significa genio. Genio ese como el de la lámpara maravillosa. Pero tiene una connotación más interesante. Mario, ven para acá. Genio es un animalito, un ser espiritual muy interesante, que va a hacer lo siguiente. Yo soy un genio, ¿sale? Soy un demonio, un diablos. Y este señor, pues, es Mario. Entonces, lo que hace el genio es lo siguiente. Él está pensando algo, no sé, piensa en algo así muy triste, o no, lo que tú quieras, pero malo. Entonces, ¿qué hace el genio? No vayas a la iglesia. Camina para allá. Y si en vez de ir a la iglesia vamos para este lado. Eso hace un genio. Camina para acá. ¿Qué estoy haciendo yo como demonio? Convenciendo. ¿Sí? ¿Sí? Pero fíjense cómo estoy yo, cómo lo tengo. Ahora, fíjense, ojo, porque muchas veces uno piensa que el diablo está así y no, está así. ¿Cómo sientes esto? Ligero. ¿Y qué más? Exacto. ¿Te atosigua? No, ¿Lo sientes mal? Si yo me quiero zafar, yo me zafo. Sí, pero ese es el problema.
que muchas veces el diablo, uno piensa que lo trae así. Señor, el diablo no me suelta. No, así te trae. Así. Le damos un masajito satánico. Decimos, no pasa nada, un domingo más, es por demás. Dios te perdona. Gracias, María. ¿Sí? Eso lo que ustedes vieron, esa actitud, es la actitud de un demonio o de un diabolos. ¿Sí? No te atosigua, no te dice palabras malas, simplemente te trata, te apapacha. Y cuando te apapachan, ¿cómo tú te sientes? A gusto, ¿verdad? Tranquilón, no pasa nada. Y es cuando empieza la fe de uno a menguar. Empiezo luego a darle más importancia a otras cosas que a lo que Dios expresa. ¿Por qué? Porque permitiste que un demonio te apapachara. Por eso expresa: todas las cosas tráiganlas a los pies de Cristo. Y Él te va a decir si sí o si no. Pero cuando somos apapachados, no lo sentimos. ¿Sí? Entonces, hermano, es tiempo de que pongas tu mirada en Cristo, de que te quites la autoridad que el diablo tiene en ti y empieces a ejercer tu autoridad que Dios te dio. ¿Sobre quién? Sobre el maligno, sobre tu casa, sobre tus finanzas, sobre tu enfermedad. Recordemos, ¿qué es lo que Dios pide? Les dé espíritu de sabiduría y de revelación, que te revele para que lo conozcas mejor. Dios, ¿qué te ha dado, hermano, hermana? 2, les sean iluminados los ojos del corazón o del hombre interior, para que sepan a qué esperanza los ha llamado. ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo creer, yo puedo pensar, pero mi hombre interior dice, no. Mi hombre interior dice, hoy no quiero. Yo puedo estar con las pilas al 100 acá, pero mi hombre interior dice, hoy no quiero alabar. Mi hombre interior dice, hoy no quiero servir. Mi hombre interior dice, es que como que no lo creo. Entonces ese hombre interior, el apático, ¿cómo tiene que estar? Tener sus ojos iluminados. ¿Para qué? Para que empiece a creer, para que empiece a vivir, para que se empiece a gozar, para que empiece a tener esperanza, para que empiece a tener fe. ¿Se acuerdan hace como la semana pasada lo que les decía en el estudio? Estoy bendecido y en victoria. Bendito sea el Señor. Sí. ¿Verdad que se nota el semblante de gozo? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios, hermano. Estoy bien. Bendecido y en victoria. No quisiera saber cuando está en depresión. No. Entonces, precisamente, ese es el asunto. Para que los ojos de mi yo interior, el de verdad, no esto, exprese. ¿Por qué? Porque muchas veces mi yo interior hace esa expresión. Yo no me doy cuenta. Pero necesito ser coherente una cosa con la otra. Y sobre todo para saber qué es lo que tengo en Cristo. 3, ¿qué más? Necesito para saber la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo. Dios, ¿qué me ha dado como pueblo? ¿Qué tengo? Fijan, y 4, ya con esto acabamos. La grandeza de su poder a favor de los que creemos. Fíjate, poder, dominio, autoridad. Entonces, ¿usted tiene poder? Sí. ¿Qué es lo que hace falta? Usarlo. Practíquelo. Señor, dame sanidad. Trae sanidad. Pero practícalo, porque si no se practica, no se puede hacer nada. Sí. Yo necesito practicar. Porque si usted no practica, a la hora de los cocolazos, le va a ir mal. Usted también necesita practicar. En tiempos de paz, practique para cuando vengan tiempos de guerra, usted ya esté preparado. Y no se prepare en tiempos de guerra. Sí, hay un salmo que es no me acuerdo el salmo, que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor. Dice, de todos los que le temen. ¿Se fijan? Y si yo no le temo, no va a acampar. ¿Por qué? Porque no está creyendo, porque no está viviendo. ¿Qué va a creer? Entonces yo necesito creer